3. El ministerio de Amós a Israel ocurrió durante los días en que Usías era rey de Judá y Jeroboam II fue el rey de Israel. Amós 1:1, que profetizó acerca de Israel en los días de Usías, rey de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. En el punto 3, Amós nos habla qué rey estaba en Judá y qué rey estaba en Israel. Jeroboam II era el que estaba en Israel, fue al que él llegó a hablarle sobre esta profecía. Ahora, él menciona estos reyes como para que hoy en día nosotros y en aquel entonces entendieran más o menos en qué época él percibe la visión y cómo de cierta manera qué rey fue el que aceptó o no aceptó. En este caso no aceptó la corrección que Dios quería transmitir a través de Amós. Aunque Dios lógicamente pudo haber usado a Miqueas, a Jonás, y bueno, lo vamos a ir entendiendo más adelante. El objetivo de entender esto y por qué lo hacían los profetas, porque igual, como les decía, cuando en las escuelas de profetas estudiaba era entender las profecías, digamos, una de las bases esenciales para un profeta es poder interpretar las profecías. Digamos, no basemos que el profeta es profeta porque habla profecía. No, tenemos que entender que la profecía es un don que Dios da. Pero el profeta que Dios habla no solo da profecías, interpreta y puede interpretar las profecías que fueron dadas por los profetas anteriores. Lo que estoy tratando de decir es que el profeta es más que solo dar una profecía. Aclaro esto porque necesitamos comprender realmente cuando alguien se denomina ser profeta. Digamos, no se trata, miren, yo soy el profeta tal, no sé ni por qué lo está diciendo, si Dios lo estipuló, pues qué bueno, si Él se lo puso, pues, o porque estudió en un seminario o ciertas cosas, un título, pues ahí estamos, Él sabrá por qué. Pero realmente la verdadera identidad o la formación que Dios da viene de Dios. Digamos, Dios va a levantar profeta a como Él sabe a crear un profeta, a como Él sabe formar a un profeta. Pero nosotros necesitamos identificar que no solo da profecías, sino también tiene interpretación de profecía. 4. Amós profetizó durante 2 años antes del terremoto. Los arqueólogos han hallado evidencia de un gran terremoto destructor en ese periodo en sitios de Israel. Zacarías menciona el mismo terremoto más de 200 años después. Zacarías 14:5, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera en que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. En el cuarto punto, para poder entender al profeta Amós y el mensaje que él traía, hay otro punto, un terremoto que sucedió 2 años antes que él diera este mensaje en el tiempo del rey, si no estoy tan mal, es el rey Usías de Judá. Es importante entender esto porque lógicamente este terremoto marca algo que pasó en Israel y que hizo que el pueblo de Israel actuara de una manera la cual, pues, lógicamente Zacarías también lo menciona ya en el tiempo en el que él está hablando la profecía que Dios también le asignó a él, lo veremos más adelante. Pero el punto acá es que es una escena, una situación, podríamos hablar, que de cierta manera puso en crisis a Israel. Algo como cuando entendimos a Joel, que Joel aprendimos también de dos cosas, 2 sucesos que de cierta manera estaban llamando la atención del profeta y que el profeta decía pongámosle atención. Entonces, aprender esto es tan importante porque realmente las cosas, cuando nosotros ya estamos en el Señor, aprendemos a tener discernimiento. ¿Es importante tener discernimiento? Claro que sí. ¿Cómo alimentamos el discernimiento? Con sabiduría y con conocimiento bíblico. Lógicamente estoy hablando de discernimiento de Dios. No es adivinación, no es misticismo, nada de eso. Es bajo el conocimiento de Dios, que es la palabra de Dios,
y la sabiduría, que significa la interpretación o la capacidad de poder entender lo que Dios nos está dando a entender. Entonces, Amós, realmente, a través de Zacarías, entendemos que lo hizo 2 años después del terremoto, porque entendemos que era el tiempo en que reinaba este rey en Judea. Así que es una forma de poder comprender más o menos el tiempo en que Amós profetizó y por qué Dios lo utiliza y cómo Amós se comporta y cómo de cierta manera Israel rechaza la profecía o el mensaje que Dios había encomendado en las manos de Amós. Así que pasamos al autor y en el tema. Autor Amós. Tema: juicio, justicia y retribución divina por el pecado. En otras palabras, Dios siempre dará el pago justo a cada uno. Bueno, en el autor y el tema creo que tenemos algo bien claro. El autor es Amós, es atribuido a él. Ahora en el tema. El tema central de todas las Biblias de estudio, la mayoría en sí, es juicio, que significa una acción que ciertamente entra en debate. En ese entonces estaba entre Amós y Dios. Y entendimos en la lectura de la Biblia que Dios determina algo como juez justo. Justicia, porque si tú haces el bien, vas a recibir el bien. Y si vas a hacer el mal, vas a recibir el mal. Entonces vas a recibir vas a recibir lo justo que te mereces. Retribución divina por el pecado. Significa como que un castigo o lo que te mereces. Lógicamente divina porque es de Dios y es por el pecado que practicas. En otras palabras, Dios siempre dará al justo, el pago justo a cada uno. Es importante entender todo esto. Te hablo de esta manera porque a veces pasa. Hay hermanos que tienen bendición y que algunos que no entendemos la Biblia estamos, ¿y por qué Él Dios lo bendice? ¿Y por qué Él sí lo premia? ¿Y por qué? Porque Él se porta bien. Porque Él practica la palabra. Porque Él hace lo que... Pero no, es que yo también miro que... tenemos que entender algo. Lógicamente la bendición de Dios es en justicia, es correcta. Pero si alguien me dice, él está bendecido porque vende gasolina robada, porque está lavando dinero. No, eso no es bendición. Perdona, pero eso no es bendición. Tenemos que entender que la bendición de Dios no añade dolor, ni tristeza, ni situaciones difíciles, sino que es bendición. ¿Qué es bendición? Multiplicación de Dios en lo que Él quiere dar, en justicia, en amor, en dinero, en bienes. Es multiplicación. La base de la bendición es multiplicación. Entonces Dios le da a la persona la capacidad, pero sin dolor ni tristeza. Tenemos que entender. Porque lógicamente el que está vendiendo gasolina robada, tarde o temprano lo van a descubrir y créanme que le va a ir mal. El que está lavando dólares o dinero, tarde o temprano van a descubrir y le va a ir mal. Entonces eso no es bendición. Tenemos que aprender a entender qué es bendición y qué no es bendición. Entonces comprendamos todo esto y démonos cuenta que Dios es justo para los justos. Y Dios castiga a los que son injustos. Pero Dios sigue siendo justo porque eso es lo que nosotros buscamos y eso tendremos. Propósito: la prosperidad de Israel sirvió para profundizar su corrupción. Cuando Dios misericordiosamente envió a Amós a Betel a proclamar el mensaje, arrepiéntanse o perecerán. Entonces expulsaron al profeta de la ciudad y le ordenaron que no volviera a profetizar allí. Parece que en aquel momento, a poco después, Amós regresó a su residencia en Judá y puso su mensaje por escrito, según Amós 7, 12 y 13. Y Amasías dijo a Amós: vidente, vete, huye de la tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá, y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey, capital del reino. Su propósito al hacerlo fue... Propósito. Lo que vemos en el propósito es que nos dice que la bendición o la prosperidad de Israel sirvió para que se hundiera más en la corrupción. ¿Cómo sucede eso? Cuando de cierta manera, digamos que me esfuerzo en hacer las cosas de Dios y logro mi primera bendición. Digamos que mi primera bendición sea un auto. El auto, lógicamente, lo primero que tengo que hacer es usarlo para ir
a la iglesia. Pero casualmente no. Como ya tengo auto, ya puedo ir a la playa, ya puedo ir a ciertos lugares donde no tengo que ir, voy a ir a visitar a mi mamá, ya no voy a la iglesia. Entonces, ¿cómo esa bendición, en vez de ayudarme a acercarme más a Dios, me aleja de Dios? Eso es corrupción. Digamos, en vez de usar para algo bueno, lo empiezo a usar para algo malo. Entonces, Dios misericordiosamente, al ver que Israel estaba portándose así, en vez de ser mejor, más corrupto, levanta a Amós y el mensaje de Amós: arrepiéntanse o perecerán. Ese era el mensaje de Amós. Arrepiéntanse o perecerán. O van a recibir lo que se merecen. Entonces, Amós va a Betel. ¿Y qué hacen en Betel? No reciben al profeta. Rechazan la profecía de Amós. Y lógicamente él regresó y nos damos cuenta que Amós lo primero que hizo fue ponerse a escribir este mensaje. ¿Por qué? Porque le dijo, de cierta manera, el rey Jeroboam II, y le dice: vete a Judá, profetiza en Judá, come tu pan, como que dice, a Betel ni te acerques, no te queremos ver aquí, tú eres de Judá, vete allá, allá tienes que. Pero Dios lo había mandado a Betel. Dios quería que él diera el mensaje en Betel. Entonces, él regresa y se pone a escribir, como que dice: no me escucharon, pues por escrito se los voy a enviar. Al final, lo que él estaba buscando era que este mensaje, de cierta manera, él sabía que el pueblo necesitaba escucharlo, entenderlo, para que los que quisieran recapacitar y hacer el bien, pues lo hicieran. Y los que estaban haciendo el mal y querían seguir haciendo el mal, pues que siguieran. Al final el mensaje ya había sido dado y Dios premia al que hace el bien y Dios castiga al que hace el mal. Eso en sí era lo que Amós quería y lo logró. A pesar que lo rechazaron, a pesar que lo regresaron. Y esto nos debe dar una idea de lo que realmente a veces pasa. Yo me he dado cuenta que en las iglesias ha estado pasando algo que para mí no es correcto. Llega un hermano que viene de Estados Unidos y es profeta y reconocido en Estados Unidos y trae una profecía y todo el mundo lo recibe. Pero de repente se levanta el hermano que tiene un año de estar en la iglesia y Dios le da un mensaje y de repente él empieza y dice: bueno, fíjense que Dios me dio esto y quiero, y todo así como que ese no es de Dios, ese se lo inventó, ese quiere llamarte, ese quiere lanzarse como profeta. Y todo el mundo, créanme, yo lo he visto, personas que se acercan al pastor: no, mire, no le va a lugar a este, no, yo siento que esto, y créanme, y a veces el pastor cede, viene y dice: sí, no, voy a tomarlo en cuenta, claro, y el pastor es como que seducido a hacer una acción que no tiene que hacer. Créanme, eso no es correcto. Yo he visto cómo Dios utiliza a sus siervos, inclusive personas que me han dado mensajes. Yo nunca ando viendo si este hermano es reconocido. Yo recibo la palabra, la analizo y me doy cuenta. Muchas de las personas que han sido personas ancianas, las que más ha utilizado Dios son mujeres. Y yo no le puedo decir a Dios: mira, Señor, utiliza mejor al pastor de la iglesia, o utiliza no sé, a un famoso de Estados Unidos o de tal país. No. A mí, en mi caso, yo me doy cuenta que Dios a veces utiliza personas bien, podríamos decir que de aspecto sencillo, porque ni son profetas, ni son pastores, ni nada de eso. Y se acercan y me dicen: mire, dice Dios esto. Y yo me quedo. Sí, me acuerdo, una vez en una iglesia en San Marcos, no lo olvido, y no era en San Marcos, sino Tecutla, San Marcos, un culto domingo que ellos me invitaron, yo no fui con intenciones de predicar ni nada de eso, ni decir: mire, hermanos, no, pero aún así, bueno, el pastor dijo: entonces que nos predique, ya que vino el hermano Josué, entonces pasé, prediqué, y cuando prediqué se me acercó una hermana y me dio un mensaje de Dios. Mire, dice el Señor esto y esto. Y créanme, cuando yo lo percibí, pude entender que era de Dios, porque
Dios ya me lo había dicho. Entonces solo me estaba confirmando algo que ya me había dicho. Y yo no vine y decir, no, esta hermana no es, porque no, nunca, gracias a Dios, nunca he venido y cuestionado, o reprimido, o reprendido a una persona que me da un mensaje. Ahora bien, ¿por qué hablo esto? Yo fui reprendido muchas veces en algunas iglesias cuando Dios me daba un mensaje. ¿Por qué? Porque en ese entonces no era reconocido, porque en ese entonces era mi inicio. Entonces cuando yo veo a Amós siendo reprimido, siendo reprendido, siendo desinteresado, y hablo de todo eso que así pasa, y lo he visto en otras iglesias, y lo he visto con mi persona, hablo esto y digo, no caigamos en esos errores. No actuemos como Israel actuó. Aprendamos a entender que Dios utiliza al que Él quiere utilizar. Enfoquémonos más en el mensaje que Dios envía a través de estas personas que en las personas que nos lo están dando. 1. Entregar una copia escrita de su advertencia profética al rey Jeroboam 2. Amós 2:6. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel y por el 4 no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. En el punto 1 del propósito ya entendemos cómo Amós escribe el mensaje para Jeroboam, y es tan preciso y conciso porque le dice: por 3 cosas o por 3 pecados Israel, y por el 4 no revocaré su castigo. Como que dice, Israel no iba a tener la misericordia o el beneficio de que Dios dijera, me voy a detener. No. Sino que de cierta manera, porque ellos habían vendido al justo por dinero, digamos, a las personas que hacían lo correcto, las vendían, las volvían esclavas. Y al pobre lo vendían por un par de zapatos. Digamos que ellos no ayudaban al pobre. Preferían tener zapatos y dejar sin comer al pobre. Era un requisito que Dios había implementado, y lo vamos entendiendo cuando ya estudiemos. Y te invito al programa a leer la Biblia, porque íbamos viendo parte por parte y nos damos cuenta que Dios también cuidaba, y parte de la ley habla del cuidado a los pobres. Entonces, en este entonces Israel estaba quebrantando la ley al tratar mal a los justos y despreocupándose de los pobres y viendo que los pobres cada día se murieran. Eso era injusto delante de Dios. Entonces, por esas mismas 3 actitudes o 4 pecado que Dios está mencionando acá, a través de Amós, nos damos cuenta. 2. Difundir el mensaje por todo Israel y Judá acerca de la certeza del juicio inminente de Dios sobre Israel y las naciones vecinas. Amós 3:13 al 15. Oíd y testificad contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, que el día en que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los lugares altos de Betel, y serán cortados los cuernos del altar, y caerán a tierra, y heriré la casa del invierno con la casa del verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová, a menos que se arrepintiesen de su idolatría, inmoralidad e injusticia. La destrucción de Israel ocurrió solo 3 décadas después, serían más o menos 30 años. Con esto aprendemos a nunca cuestionar los mensajes de Dios. En el punto 2 del propósito nos damos cuenta cómo Amós entiende el mensaje y se propone difundir este mensaje a través de Judea, de Israel, y con el objetivo de dar a entender cómo Dios está dispuesto a castigar la idolatría, la rebeldía, la corrupción de Israel. Cómo Dios va a hacer que el pueblo de Israel entienda y determine ciertas cosas que ellos necesitaban comprender, porque les habla, castigaré a la casa del verano, a la casa de invierno. En otras palabras, la casa que está bien la voy a castigar, la casa que está mal esta voy a castigar. Como que dice, el juicio venía sobre toda la tierra. Lo que necesitaban entender los justos era que salieran de ese lugar, porque iban a sufrir las consecuencias que venían sobre ese lugar. Y habla que la casa de marfil también sería destruida. Como que dice, ni la casa más fuerte con riquezas o aquella casa que tenía el todo asegurado no iba a resistir esta intervención militar. Esto realmente era para que ellos entendieran, 1,
el arrepentimiento. 2, buscar a Dios, dejar todas sus malas prácticas de pecado y entender de que realmente el mensaje era directamente de Dios y no de este domador de bueyes, de esta persona que la miraban como que no calificaba para dar un mensaje de tal magnitud. Esto nos deja un mensaje, nos deja una enseñanza, de cómo aprender a nunca cuestionar el mensaje de Dios. Muchos de nosotros cuestionamos el mensaje de Dios y se los digo, yo he conocido a muchas personas que de cierta manera en su tiempo les hablé y les dije, mira, esto va a pasar en tu vida, Dios me lo mostró. La mayoría no hicieron caso, de cierta manera, les digo que no hicieron caso porque lamentablemente sufrieron y hoy en día están en una situación difícil que Dios me mostró que vendría sobre ellos por no dejar hacer la palabra, por no practicar la palabra, por ignorar el mensaje de Dios. Así que si Dios te da un mensaje, ponle oído, ponle atención, ponle corazón, humíllate ante Dios, busca a Dios, suplica el perdón y busca de la manera correcta a Dios y entonces evitarás esa situación. Es el consejo que yo te doy. Gracias a Dios, les digo a Dios que muchos mensajes cambian, que Dios me ha prevenido por ciertas actitudes que de cierta manera, gracias a Dios, ya las he dejado. He visto la mano de Dios y cómo Dios ha venido formando mi vida. Así que espero que tú también. Y nos vemos ya en lo que es el libro de Abdías.